Buenas noches, mi nombre es Ernesto Sánchez y voy a hablar un poco sobre lo que son las responsabilidades civiles derivadas de lo que son del delito. En primer tenemos las consideraciones generales, que nos dicen que el delito no solo se deriva en penas y medidas, sino también la responsabilidad civil. La diferencia entre una y otra pues no puede encontrarse dentro de la antejuridad, ya que la ilicitud es una sola para todo el sistema de lo que es jurídico. Las penas y sus medidas se dirigen al individuo para procurar que en el futuro no delinquen. Es por esto que se reduce el autor del delito. La responsabilidad civil se dirige al patrimonio del autor para procurar que repare los daños del delito y pueda buscar el patrimonio aunque se encuentre en manos de una tercera persona. La sanción civil, por el contrario, se rige por el principio del daño causado. Este es un límite para evitar el abuso del derecho y la arbitrariedad. Por estas razones la pena y la medida tienen carácter público y públicas. Son también las acciones penales, mientras que la responsabilidad civil es privada y solo la persona afectada pues, puede ejercer la acción civil. También tenemos lo que es la unidad procesal de la acción civil y penal, de acuerdo con el artículo 42 que nos dice que la acción se ejerce por la regla general dentro del proceso penal, y la 43 nos dice si el ofendido o su representante legal ejerciera la acción penal por medio de la querella, se entenderá que también ejerce la acción civil a menos que expresamente renuncie a lo que es a ella. La unidad procesal presenta las siguientes ventajas, lo que es la simplificación del procedimiento, la eficacia, el fomento del interés de la víctima en el proceso penal, la visión integradora. La determinación de la responsabilidad civil se convierte en un objeto extraño dentro del proceso penal, con un criterio de prueba y procedimientos distintos. Esta circunstancia se da lugar a un cierto abandono y relegación por parte del juez del penal. En ocasiones se abusa de la jurisdicción penal para asegurar exclusivamente lo que es la satisfacción de la responsabilidad civil, ya que la justicia penal es gratuita y más cómoda porque el propio juez así lo propone y lo practica también junto con las pruebas. En segunda tenemos la naturaleza jurídica. Pese a la unidad procesal y a la regulación en conjunta con el Código Penal, no deben de confundirse la naturaleza de ambas responsabilidades, aunque así se propuso desde la fila del positivismo jurídico a favor de la naturaleza penal, se han dado los siguientes argumentos, que serían la identidad de presupuesto, la vinculación sustantiva. La responsabilidad civil tiene un papel muy importante en las nuevas propuestas de división del proceso penal. La responsabilidad civil derivada de delito no se reduce a las funciones comunes de la responsabilidad civil general, sino que transciende a las mismas cumpliendo funciones propias de la pena, como la intimidación y la prevención especial, incluso desde una óptica preventiva general. Hoy se procura el pago efectivo de la indemnización para dar una imagen ecuánime de la justicia. Las razones más sólidas apoyan la tesis de que nos encontramos ante un instituto de naturaleza civil. No es exacto que la responsabilidad civil derive de un delito, sino de un hecho ilícito que al mismo tiempo genera responsabilidad penal y civil. Desde una perspectiva formal y positiva, no hay duda de la naturaleza civil de la responsabilidad. Basta señalar lo indicado en el artículo 125 del Código Penal. La extensión de la responsabilidad penal no conlleva la extensión de lo civil. Esto rige por las leyes civiles. En tercero tenemos lo que son las consecuencias civiles de cometer un delito. La ejecución de una infracción penal dará lugar a la responsabilidad civil, según el artículo 114 del Código Penal, tanto cuando se puede tratar una acción pública como privada. La acción civil puede ejercerse junto con la pena, y si bien cuando los delitos perseguibles a instancias de la parte ejerce solo civil, se entiende renunciada a lo que es la penal. La comisión de un hecho delictivo puede eventualmente dar lugar a otro tipo de responsabilidades civiles que no se encuentran reguladas dentro de este capítulo del Código Penal ni en ningún otro, sino en las normas civiles. Este es el caso de las consecuencias en los ámbitos de las relaciones familiares, como lo que es la manutención, filiación, sucesiones, sucesorias, que se derivan de la comisión de ciertos delitos que afectan al núcleo que es familiar. Estas cosas pues afectan solamente a lo que es a la familia en sí. La pretensión civil ha de fundarse en los siguientes presupuestos, como por ejemplo la existencia real de perjuicios, la cuantía de los mismos,
La fundamentación de los hechos cuando solo son constitutivos de culpa y negligencia. La existencia de una conducta activa o omisiva que haya sido considerada como típico por el órgano judicial y la constatación de una relación de causa a efecto entre los hechos del daño o perjuicio. Y también lo que es la persona imputable civilmente. Las consecuencias civiles, el contenido de la responsabilidad civil deriva del delito y puede presentar las tres siguientes formas según el artículo 115 del Código Penal, que nos dice que la restitución de las cosas obtenidas como consecuencia de la realización legal del hecho punible o en su defecto el pago del respectivo valor. Tiene el mismo carácter procesal que la acción civil reivindicatoria de cosa mueble. Si bien las posibilidades de recuperación son aquí mayores, además tiene un carácter preferente respecto a las otras más manifestaciones de la responsabilidad civil. La restitución no será posible por dos tipos de razones, ya sean físicas o sean jurídicas. También tenemos lo que son la reparación del daño que se haya causado. En realidad, la reparación puede considerarse una subespecie de la indemnización, de manera que no citarse explícitamente los supuestos de reparación hubiera sido resueltos dentro de la indemnización. De hecho, el propio Código Penal emplea explícitamente una u otra expresión como ocurre en el artículo 122, que se refiere a la transmisión a los herederos de las obligaciones reparatorias, lo cual es también extensivo a las indemnizatorias. La indemnización a la víctima o a su familia por los perjuicios causados por los daños materiales o morales. La indemnización es el concepto más amplio dentro de la responsabilidad civil. Tres son los criterios que se puede tener en cuenta el juez para poder fijar la cuantía de la indemnización según el artículo 115, que sería la entidad del perjuicio, necesidades de la víctima y el beneficio obtenido con lo que es el delito. Los sujetos indemnizables pueden ser los perjudicados de su familia o una tercera persona, como señala el Código de Transmisión a los herederos del hecho de exigir la indemnización en los mismos términos que señala el Código Civil. Para ser indemnizable basta con haber sufrido un perjuicio originado directamente por la comisión o la infracción, con independencia de que sea o heredero de la víctima. En el caso de que una sentencia penal haya sido revisada por recurso, solo permite que se indemnice en el marco de lo que es la responsabilidad civil al imputado y sus herederos que haya podido ser perjudicados por la sentencia concurrida. Las costas procesales. Las costas procesales no aparecen descritas en el Código Penal, pero sí en el Código Procesal Penal, según el cual consistieran los honorarios de vengados en el procedimiento y los otros gastos que haya originado durante su transmitación. Las partes proponen al tribunal la cuantía de las mismas y ésta la incorpora en la sentencia si no han resultado impugnados por cualquiera de las partes en un plazo de 3 días. También tenemos lo que es en realidad las costas procesales no son propiamente responsabilidad civil, no solo porque no se derivan del delito directamente, sino porque su regulación presenta diferentes sustancias con respecto a la indemnización. Existen algunos delitos que tienen propias normas de determinación de lo que es la responsabilidad civil, según el artículo 174, que en relación a los delitos contra la libertad sexual, que establece como forma específica de indemnización los gastos médicos de las víctimas y la manutención durante la baja laboral. Estas disposiciones no pueden entenderse como excepciones a las normas generales, sino todo lo contrario. Por tanto, cabe decir que el delito ecológico para el que el legislador prevé la obligación de restaurar el equilibrio perturbador. En cuarto tenemos lo que son las personas que incurren en responsabilidad civil. Responsables directos y subsidiarios, según el Código Penal, distinguen los grupos de personas civiles responsables, como el principal general establece que toda persona que haya sido responsable penal lo será también civilmente. La primera diferencia que establece el Código Penal que entre los responsables directos y los subsidiarios, responsables directos, junto a los responsables penales también serán responsables civiles directamente sus herederos. La persona jurídica que hubiera asumido el riesgo de las responsabilidades prenunciarias como consecuencia de un hecho previsto y la ley penal, hasta el límite de la indemnización legalmente establecidas o pactadas. Se trata de seguros de tráfico o en el ámbito profesional que cubren los riesgos de infracciones imprudentes.
En los casos de coautoría se da una responsabilidad civil compartida entre la persona jurídica y el resto de los coautores no asegurados. Los exímenes no referidos en la siguiente relación no dan origen ni a responsabilidad penal ni civil, lo que es lógico, ya que la antijuridad es un juicio único y universal que afecta a todas las ramas del derecho, de manera que lo que es declarado justo para el derecho penal también lo es para el civil. Según el artículo 27-3, estado de necesidad, serán responsablemente civilmente las personas en cuyo favor se haya precavido el mal en proporción del beneficio recibido. Esta posibilidad no es una excepción al principio general de la antigüedad única, sino que responde al propio civilístico de injuricamiento en sin causa, pues se exige que al que no realizó los hechos, sino el beneficiario. Causa de exculpación. Cuando ocurre una causa de exculpación, son responsables subsidiariamente los que tengan los autores o partícipes bajo o responsabilidad en guardia legal y haya habido una relación con los hechos como culpa y vigilando. Se incluye aquí tanto los casos de menores de edad como los de mayores de edad también, que aún estando bajo la patria potestad o tutela. La existencia de culpa se justifica que la responsabilidad de los autores fueron solidarios y no subsidiarios. No se contempla como un supuesto específico de la exculpación por psicotrópicos, de manera que toda la solución debía de venir de la mano de aplicar las reglas generales según las cuales quien comete un delito o un Estado realiza un hecho injusto, pero consecuencias será responsable civil dentro de lo que es el mismo. Según el artículo 27-5, no exigible de la otra conducta. En estos casos será responsable quien haya provocado una conducta el estado de no exigibilidad. En 5 tenemos las responsabilidades civiles de las personas jurídicas, especialmente consideraciones de la responsabilidad civil del Estado. El último párrafo del artículo 121 se reserva a regular los términos de responsabilidad civil del Estado frente a las conductas irregulares de sus empleados. Inicialmente se reconoce que el Estado está subsidiariamente obligado por los daños y perjuicios derivados de los hechos punibles cometidos por estos. La responsabilidad se extiende también a todas las administraciones, tanto lo estatal como las instituciones públicas autónomas como la municipalidad. La administración es responsable tanto por la conducta de los funcionarios también, como del personal contratado. Generalmente, la administración se ha visto amparada frente a la demanda de los perjudicados, por otra parte, toda la propia lentitud del procedimiento y por otra por el requisito de la condena previa del funcionario. Además, el carácter subsidiario de esta indemnización obliga a declarar previamente la insolvencia del funcionario antes de acudir a la responsabilidad del Estado. Por el contrario, la legislación debería permitir a los perjudicados ir par contra la propia administración. La cláusula en el desempeño del cargo también ha servido como estrategia al Estado para negar la responsabilidad de los casos de las personas armadas, como pueden portar armas fuera de servicio gracias a la licencia administrativa. Si el delito se cometió en estas circunstancias, se entiende que el funcionario no estaba desempeñando servicio alguno y la administración no asume ni subsidiariamente la responsabilidad. Sin embargo, en estos casos, el fundamento de la responsabilidad no está desempeñando el cargo, sino en la culpa y eligiendo. Como sexto punto tenemos las formas de cumplir la responsabilidad civil solidaria, que sería la transmisión, repetición y extinción. La responsabilidad de un delito o falta tendrá carácter solidario entre los declarados penalmente responsables como autores o partícipes. Según el artículo 118, el órgano judicial es libre desde la hora de determinar la cuota de la responsabilidad civil de cada uno de los que han participado en el delito. Para ello se tendrá una cuenta de proporción de su contribución al resultado, de manera en que, base a los principios de proporcionalidad, la cuota será mayor cuando mayor sea la responsabilidad penal. Esto se refiere a que el resultado, para destacar que esto causa daño o perjuicio indemnizable, no consta de la expresión resultado debe entenderse en sentido jurídico y no material, ya que los delitos de mera actividad columbia o injurias también pueden perjuicios y carecen de resultados en sentido material. La responsabilidad es solidaria, lo que significa que el perjudicado podría dirigirse contra los deudores para exigirle su correspondiente cuota o bien contra cualquiera de ellos para exigir su suma total de la indemnización, sin perjuicio del que el demandado en primer lugar pueda posteriormente repetir contra los demás las cuotas correspondientes.
Así pues, no hay consideración entre los distintos niveles de participación en el delito, autores, cooperadores y cómplices. Tratándose de una responsabilidad de naturaleza civil, no nos debe de extrañar que ésta se transmita tanto a los herederos del deudor como a los del creador, gravemente los bienes sucesores. Esto también se refiere al legislador de reparación cuando el lugar o una interpretación son al contrario o errónea, ya que también la reputación e indemnización se transmiten a los herederos. Se refiere a la independencia de los criterios de extinción de las responsabilidades civiles y penales. En ese sentido, se puede considerarse que es necesario salva para reformar la idea de que nos encontramos ante un instituto de indiputado de naturaleza civil. Con cierto tenemos los derechos de preferencia, que nos dice que el segundo artículo 23 tiene un alcance superior al del tema de la responsabilidad civil, ya que en él se aborda la relación de los pagos a cargo del patrimonio de responsables previstos para cuando el patrimonio no alcanza a cubrir la totalidad de la deuda, que incluye la multa, que es una pena. El orden es el siguiente. El primero tenemos la indemnización y reparación de los daños y perjuicios. Segunda tenemos el pago de la multa. Por tercero tenemos el resarcimiento de los gastos que se hubiera hecho por cuenta del proceso. Y el último lugar que se da a los gastos procesales o a pesar de ser calificados como responsabilidad civil con una prueba de la distinta naturaleza que concurra en ellas. En todo caso, dentro del apartado tercero no solo se incluyen los gastos en el procesal, proceso original o administración, ni injusticia, sino también las cosas del acusador particular, en especial en los delitos perseguibles o instancias del parte de los propios costos que haya generado este acusado también. Estas serían las parte de lo que es del tema, un resumen por mi parte, pues eso sería todo. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Feliz noche. Gracias.